Seguimos con el tema 11, este segundo vídeo de la Ley 1/2004 de medidas de protección contra la violencia de género del 28 de diciembre de 2004. Hemos visto el título preliminar, primero y segundo en el vídeo anterior, y continuamos por el título tercero, tutela institucional. Este título no tiene capítulos, recoge 4 artículos. El 29, la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer. Esta delegación contra la violencia estará adscrita al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y formulará las políticas públicas en relación con la violencia de género a desarrollar por el Gobierno. El titular de la Delegación Especial contra la Violencia de la Mujer estará legitimado ante los órganos jurisdiccionales para intervenir en defensa de los derechos tutelados por esta ley. Reglamentariamente se determinará el rango y las funciones concretas del titular de la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer. El artículo 30, Observatorio Estatal sobre la Violencia sobre la Mujer. Se va a constituir este observatorio estatal. Es un órgano colegiado adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, al que le va a corresponder asesorar, evaluar, colaborar institucionalmente, elaborar informes y estudios y propuestas de actuación en materia de violencia de género. Este observatorio remitirá al Gobierno y a las comunidades autónomas cada año un informe sobre la evolución de la violencia ejercida sobre la mujer, y reglamentariamente se determinarán sus funciones, su régimen de funcionamiento y su composición. El artículo 31. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se especializarán en la prevención contra la violencia de género. El Gobierno, con el fin de hacer más efectiva la protección contra las víctimas, hará todas las actuaciones necesarias, las va a promover para que las policías locales, las fuerzas y cuerpos de seguridad cooperen en asegurar que se cumplen todas las medidas acordadas por los órganos judiciales en la ley. Artículo 544 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal o el artículo 57 del Código Penal. Las actuaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad habrán de tener en cuenta el protocolo de actuación de las fuerzas y cuerpos en coordinación con los órganos judiciales para la protección de violencia doméstica y de género. Lo dispuesto en el presente artículo será de aplicación en las comunidades autónomas que cuenten con cuerpos de policía y las que tengan un territorio autónomo, pues en esas fuerzas y cuerpos de seguridad autonómicos. Las que no, pues en la policía local o en las fuerzas y cuerpos de seguridad en general. El artículo 32, planes de colaboración. Los poderes públicos van a elaborar planes de colaboración que garanticen la ordenación de sus actuaciones en la prevención, asistencia y persecución de los actos de violencia de género. El desarrollo de dichos planes se articularán protocolos de actuación que determinen los procedimientos. Las administraciones con competencias sanitarias promoverán la aplicación permanente de la actualización y difusión de protocolos con pautas uniformes de actuaciones sanitarias, pues en todo este tipo de casos, que será aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Tales protocolos van a impulsar las acciones preventivas, detección precoz e intervención continuada. Los protocolos, además, harán referencia expresa a las relaciones con la Administración de Justicia. En las actuaciones previstas en este artículo se considerará de forma especial la situación de las mujeres que por sus circunstancias personales tengan mayor riesgo de sufrir violencia de género. Y pasaríamos al título cuarto. Vamos a revisar nuestro esquema que iniciamos en el vídeo anterior. Luego tenemos título tercero, tutela institucional. ¿Vale? Las instituciones que van a velar por el cumplimiento de la ley. Y tenemos desde el artículo 29, 30, 31 y 32. ¿Vale? El 29, Delegación Especial del Gobierno. El 30 es la creación del Observatorio Estatal. El 31, las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y el 32, los planes de colaboración. Bien, llegamos al título cuarto. El título cuarto también es un artículo único. ¿Vale? Vamos a verlo. Título cuarto, tutela penal. Entonces,
Título cuarto, tutela penal, sin capítulos. Artículo 33, suspensión de penas. El párrafo segundo del artículo 1, sexta del artículo 83 del Código Penal queda redactado de la siguiente forma. Si se tratase de delitos relacionados con violencia de género, el juez o tribunal condicionará en todo caso la suspensión al cumplimiento de las obligaciones o deberes previstos en las reglas 1, 2 y 5. ¿Vale? Son correcciones sobre legislaciones, sobre artículos del Código Penal. El artículo 34, comisión de delitos durante el periodo de suspensión de la pena. El 35, suspensión de penas, no vamos a entrar porque no conocemos el Código Penal. El 36, protección contra las lesiones. Las lesiones previstas pues estas podrán ser castigadas con la pena de prisión, ¿vale? Etcétera. Esto no nos interesa. 37, protección contra los malos tratos. Toda una serie de medidas cautelares para la protección contra los malos tratos. Artículo 38, protección contra las amenazas, ¿vale? Pues igual. Como vamos viendo, los artículos van desmenuzando en el Código Penal los distintos códigos, los distintos artículos del Código Penal que trataban todos estos asuntos, como son las amenazas, los malos tratos, etcétera, y los va cumplimentando con medidas, ¿vale? El 39, protección contra las coacciones. El 40, para protección contra el quebrantamiento de condena, ¿vale? Y se impone, ¿vale? Pues medidas de seguridad, prisiones de medida cautelar, etcétera. Protección contra las vejaciones leves, administración penitenciaria. ¿Vale? No vamos a entrar porque habría que conocer el Código Penal y no es eso de lo que se trata el vídeo, ni es eso lo que nos van a preguntar en la oposición. Con lo cual, título cuarto, tutela penal. ¿Vale? Entonces vemos que es la adaptación del Código Penal a la ley y pues va a recoger desde el artículo 33 hasta el artículo 42. Y vamos al título más extenso, el último de todos, el título quinto, la tutela. Antes hemos visto la penal y ahora vamos a ver la tutela judicial. Bien. Entonces, capítulo primero de los juzgados de la violencia sobre la mujer. Entonces, aquí va a haber la organización territorial. En cada partido habrá uno o más juzgados de la violencia sobre la mujer. Entonces, este artículo va a situar cómo se organizan territorialmente los distintos organismos que van a tratar y van a juzgar la violencia sobre la mujer, el Consejo General del Poder Judicial, los juzgados de violencia de la mujer, habrá uno o más en cada sede. El artículo 44 va a ver las competencias, va a recaer sobre los juzgados de la violencia de la mujer, ¿de acuerdo? El artículo 45, recursos en materia penal. El 46, recursos en materia civil. El 47, formación. ¿Vale? El Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial y las comunidades autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, asegurarán una formación específica relativa a la igualdad y no discriminación por razón de sexo y sobre violencia de género en los cursos de formación de jueces, magistrados, fiscales, secretarios judiciales, fuerzas y cuerpos de seguridad, etcétera, ¿no? Todo el organismo, empezando por el sanitario de detección precoz, fuerzas y cuerpos de seguridad y toda la tutela judicial, jueces, fiscales, etcétera. Artículo 48, jurisdicción de los juzgados. Se va a modificar el apartado primero tal. Entonces, los juzgados de primera instancia de instrucción y los juzgados de violencia contra la mujer tienen jurisdicción en el ámbito territorial. Artículo 39, sede de los juzgados, pues lo mismo, se refiere a lo mismo. Los juzgados de primera instancia de instrucción tal tienen sede en la capital del partido. Artículo 50, planta de los juzgados de violencia de género sobre la mujer será la que se establezca en el anexo 13º de esta ley. Podrán crearse juzgados de violencia en aquellos partidos judiciales en los que la carga de trabajo así lo aconseje.
Las plazas servidas para magistrados, pues aquí se prevé cuántas plazas tendrán que salir en cada partido judicial, en aquellas localidades que están por encima de 150.000 habitantes. Constitución de los juzgados, se van a constituir de acuerdo al artículo 46 de la ley 3888, notificación de las sentencias dictadas, especialidades en el supuesto de juicios rápidos, ¿vale? Se incluyen los juicios rápidos con medidas cautelares, citaciones, etcétera. Notificaciones de las sentencias dictadas por el juzgado de lo penal, cuando la instrucción de la causa hubiera correspondido a una sentencia, será remitida por testimonio de forma inmediata, será declarada firme en segunda instancia cuando la misma fuerza revocatoria o cuando se sentencie previamente tal. Artículo 56, especialidades en el supuesto de juicios rápidos. Y con todas estas medidas, que son muy similares, todo esto habría que... Por eso decimos que todas estas las pasamos deprisa, porque están muy vinculadas a la parte de la ley relacionada con el derecho. Y como en el examen no nos van a preguntar, no nos van a examinar de derecho penal ni de derecho institucional, pues simplemente nosotros hacemos nuestro esquema. Entonces, título quinto, capítulo primero, ¿vale? Es todo lo relacionado con los juzgados de violencia de género que hemos visto, ¿vale? Va desde el artículo 43 hasta el 56, ¿vale? La organización, las competencias, los avisos, etc. El capítulo, este es el primero. El segundo son las normas procesales civiles. Vamos a verlo. Empezará por el artículo 57. Normas procesales civiles, pérdida de la competencia objetiva cuando se produzca actos de violencia sobre la mujer. Artículo 49 bis, pérdida de la competencia, ¿vale? Quiere decir que se va a perder la competencia cuando haya un conocimiento de un acto de violencia de género. Cuando un juez conozca un procedimiento civil, tuviese noticia de la comisión de un acto de violencia de género, ¿vale? Retirará esa competencia y la asumirá. Cuando un juez de violencia de género conoce la causa penal por violencia de género, ¿vale? Asumirá esa causa. ¿Vale? No vamos a profundizar más. Capítulo tercero, normas procesales penales. ¿Vale? Entonces, tenemos capítulo segundo, normas procesales, es el artículo 57 y recoge la asunción de competencias de los jueces de violencia de género que sean informados de cualquier caso relacionado. Después, normas procesales penales, competencias en el orden penal, pues básicamente como hemos visto en el anterior, pero en procesos penales. Igual, cuando se conozcan procesos penales relacionados con violencia de género, pues esa competencia territorial, esa competencia por conexión, ese tribunal tendrá que asumir esas competencias. Entonces sería también como un capítulo espejo del anterior, pero en este caso este era procesal y este sería en penal, ¿vale? Normas penales. El anterior tenía un artículo único y aquí recogeríamos el 58, 59 y 60. Nos queda capítulo cuarto y capítulo quinto para finalizar el vídeo. Capítulo cuarto, medidas judiciales de protección y seguridad de las víctimas. Entonces tenemos 61 disposiciones generales. Las medidas de protección y seguridad previstas en el presente artículo serán compatibles con cualquier otra medida cautelar que puedan adoptarse en procesos civiles y penales. En todos los procedimientos, el juez podrá pronunciarse en todo caso de oficio o a instancia de las víctimas, ¿vale? Pues para adoptar medidas cautelares y de aseguramiento contempladas, ¿vale? Para proteger a las víctimas. Artículo 62 de la orden de protección. Recibida la solicitud de adopción de una orden de protección, el juez de violencia y en caso el juez de guardia actuarán de conformidad con lo dispuesto por el artículo 544 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
El artículo 63, protección de datos y limitaciones de publicidad. ¿Vale? Pues las víctimas de violencia, se protegerá la intimidad de estas víctimas, se protegerán sus datos especiales, el de sus descendientes y cualquier otra persona que esté bajo su guardia y custodia. Podrán acordar de oficio o a instancia de la parte que se desarrollen las vistas a puerta cerrada y que las actuaciones sean reservadas, ¿vale? Que no se conozcan. Artículo 64 de las medidas de la salida del domicilio, alejamiento o suspensión de las comunicaciones. ¿Vale? Pues dentro de esas medidas cautelares, el juez podrá ordenar la salida obligatoria del inculpado que esté conviviendo, ¿vale? Pues se le podrá prohibir que vuelva al domicilio. El juez, con carácter excepcional, podrá autorizar a la persona protegida que concierte con una agencia o sociedad pública la permuta del uso atribuido de la vivienda familiar. El juez podrá prohibir al inculpado que se aproxime a la persona protegida, ¿vale? Podrá ordenar órdenes de alejamiento, acordarse la utilización de las pulseras, instrumentos de tecnología para que se cumpla el alejamiento, puede dictar una distancia mínima. La medida de alejamiento podrá acordarse con independencia de que la persona afectada hubieran abandonado previamente el lugar. Podrá prohibir al inculpable toda clase de comunicación, ¿vale? Podrá también prohibirle la comunicación telefónica, por mensajes, etcétera, y podrán acordarse acumulada o separadamente todas estas medidas, todas conjuntas, o una a una, o solo una, o las que considere el juez oportunas. Artículo 65 de las medidas de la suspensión de la patria potestad, ¿vale? El juez podrá suspender al inculpado por violencia de género de la custodia, la guardia de custodia de sus hijos, ¿vale? Si no acordara la suspensión, deberá pronunciarse en todo caso en la forma en que se ejercerá la patria potestad, ¿vale? Pues se la podrá retirar o podrá ejercer un régimen de custodia. Artículo 66 de la medida de suspensión del régimen de visitas, estancia, relación y tal, exactamente igual. Lo mismo que le puede retirar la custodia, pues también puede acordar los regímenes de visitas, de estancia con los menores. Artículo 67, suspensión del derecho a la tenencia y porte de uso de armas, ¿vale? Si uno de los inculpados tuviese algún arma, pues se le podrá suspender el derecho a esa tenencia y porte de ese uso. Tendrá que depositarlos, ¿vale? Artículo 68, garantías para la adopción de las medidas. Las medidas restrictivas de derechos contenidas en este capítulo deberán adoptarse mediante auto motivado en el que se aprecie su proporcionalidad y necesidad, y en todo caso con intervención del Ministerio Fiscal y respeto de los principios de contradicción, audiencia y defensa. Artículo 69, mantenimiento de las medidas de protección y seguridad, ¿vale? Podrán mantenerse esas medidas durante la tramitación de los recursos que correspondan. Artículo, ¿vale? Y con eso finaliza el capítulo cuarto. Entonces, ¿vale? Y ya estamos terminando el capítulo cuarto, medidas, ¿de acuerdo?, judiciales de protección. Todas las medidas de protección, de alejamiento, de retirada de la custodia, que no tengas acceso a las armas, etcétera. Van del artículo 61 al 69. Y finalmente, el capítulo 5 recoge las medidas fiscales. Vale, vamos a dejar ya finalizado el esquema, fiscales contra las víctimas de la violencia de género, que ya recoge los artículos 70, 71 y 72, que son el total de artículos que contiene la ley. Entonces, capítulo 5 del fiscal contra la violencia sobre la mujer. Artículo 70, funciones del fiscal contra la violencia de la mujer. El fiscal va a tener, según el artículo 18 cuarter de la ley 5081, el fiscal general del Estado nombrará, oído el Consejo Fiscal, un fiscal contra la violencia sobre la mujer, que ejercerá las siguientes funciones: practicar las diligencias referidas en el artículo 5, intervenir por delegación del fiscal general del Estado en los procesos civiles que le correspondan, supervisar y coordinar la actuación de las secciones contra la violencia de género, recabar informes de las mismas, coordinar los criterios de actuación,
de las diversas fiscalías en materias de violencia de género, elaborar semestralmente, cada 6 meses, y presentar al Fiscal General del Estado, para su remisión a la Junta de Fiscales de la Sala del Supremo y del Consejo Fiscal, un informe sobre los procedimientos seguidos y actuaciones practicadas por el Ministerio Fiscal en materia de violencia de género, y aparte de todas estas funciones, para su adecuada actuación, el fiscal de violencia de género se le escribirán los profesionales y expertos que sean necesarios para auxiliarlo de manera permanente u ocasional. El artículo 71 recoge las secciones contra la violencia de la mujer, se sustituyen los párrafos, ¿vale?, de la ley 1850-1981. Entonces, en la Fiscalía, la Audiencia Nacional y cada uno de los tribunales superiores de justicia y audiencias provinciales, ¿vale?, se van a crear las secciones adscritas al fiscal que pertenezcan a sus respectivas plantillas, teniendo preferencia aquellos que por razón de cursos impartidos, superados o cualquier circunstancia análoga se hayan especializado en materia de violencia de género. No obstante, cuando las necesidades de servicio lo aconsejen, podrán actuar en otros ámbitos o materias. Las fiscalías de los tribunales superiores de justicia, de las audiencias provinciales, la sección contra violencia sobre la mujer, se le atribuyen las siguientes funciones: intervenir en los procedimientos penales, intervenir directamente en los procesos civiles. Los delegados de la jefatura de la Fiscalía, para terminar, es la última de las figuras de estos órganos contra la violencia de género, ¿vale? Se le da una nueva redacción a estos delegados. Tales delegados serán nombrados y relevados mediante resolución dictada por el Fiscal General del Estado a propuesta motivada del fiscal jefe respectivo, oída la Junta de la Fiscalía. Para la cobertura de esta plaza será preciso, con carácter previo, realizar una convocatoria entre los fiscales de la plantilla. No nos entretenemos tampoco demasiado porque todo no está muy relacionado con la parte más interesante de medidas, de adopciones y de lo que introduce la ley. Y con esto concluiría la ley. Ya solo nos quedarían las 20 disposiciones adicionales, la derogatoria, las transitorias y las finales. Pero eso tampoco aporta mucho más, con lo cual concluimos este resumen de la Ley 1/2004 de medidas de protección contra la violencia de género.